Hola, ¿qué tal, amados? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ah, una pequeña anécdota que quería compartir con ustedes y al mismo tiempo para, pues, traer una pequeña exhortación. Hace un tiempo atrás tenía una situación, hace años atrás, puede decirse que en mis comienzos en el Evangelio, habían ciertas cosas que me estaban pasando que eran espirituales. Sin embargo, yo no las comprendía. Y estas cosas pues que me estaban pasando, por supuesto, estaban siendo pues de tropiezo. Estaban siendo de tropiezo, estaban impidiendo precisamente que yo pudiera disfrutar permanentemente, o la gran mayoría del tiempo, de mi relación para con el Señor, de que yo pudiera preservar la paz que el Señor ponía en mi corazón. En ese tiempo me acuerdo que había muchas cosas, muchos planes y muchos proyectos que iniciaba. Y número uno, los que iniciaba a veces no los terminaba. Los que los otros simplemente no lo iniciaba. Y llegué a un estado que no tenía absolutamente nada de fuerzas para hacer las cosas. Iniciar cualquier cosa se convirtió en algo bien difícil. No había fuerzas dentro de mi corazón para yo hacer nada. Ah, Me acuerdo que en una de esas ocasiones tuve un sueño en el que estaba sentado en una esquina de la cama y de mi cabeza caían gusanos. Eran unos gusanos bien redonditos, bien alimentaditos caían de mi cabeza. Y en el sueño yo cogía un zapato y cogí un zapato, perdón, y los mataba. Pero de nuevo volvían a caer. Y de mi cabeza, en mi sueño, amados, cayeron hasta cucarachas. Más adelante el Señor me ministró. Y es que estos sueños realmente se trataban de los malos pensamientos. Eran malos pensamientos que provenían, por cierto, de Satanás. Lea por favor Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Pero estos malos pensamientos lo que hacían era que alimentaban en mi corazón el pecado. Yo no era una persona que tendía a leer mucho la Biblia. Realmente no me gustaba leer, si le soy sincero. Además de eso, mi vida de oración era tal vez 5 minutos de oración. Y eso, por supuesto, impactaba negativamente en mi relación con Dios. De modo que a veces los cultos de la iglesia yo los estaba esperando. Y es que durante la semana yo no tenía descanso en mi casa. Durante la semana estaba pasando por muchas situaciones. Había momentos que me era difícil dormir. Por las noches cuando me acostaba era doloroso, y no podía dormirme fácilmente. Me acuerdo que llegaron ocasiones que para poder dormir tenía que poner una prédica, dejar el celular con una prédica puesta. Y así era como podía dormirme. Después, por la mañana, si me despertaba temprano, era algo sumamente doloroso también. Era algo totalmente insoportable dentro de mi corazón. Pero estos pensamientos que venían a mi mente, que alimentaban el deseo de pecar en mí, al fin y al cabo terminaban venciéndome. Y yo esperaba que el domingo o el día que yo asistía a la iglesia, porque allí por algún motivo, que era algo que en ese momento no comprendía, ahora lo comprendo gracias al Señor, que eran gente que estaban llenos de la presencia de Dios. Allí yo era sano, era renovado. Allí yo hasta entendía las cosas, las comenzaba a ver claramente. Pero ya cuando volvía a la siguiente semana estaba prácticamente bajo la misma situación. Y pasé mucho tiempo en esa condición. No sé cómo pude soportar tanto, pero pasé mucho tiempo de estancamiento en mi vida espiritual. No avanzaba.
era una vida totalmente sufrida. Y me llegué a preguntar, Dios mío, esta es la vida, es así como voy a terminar, esta es la vida de creer en el Señor. Primero porque no sabía lo que había después, no sabía lo que había después, no había tenido como esa experiencia personal para con el Señor, donde allí en tu lugar secreto, en tu habitación, tú puedes sentir la presencia de Dios en tus devocionales o mientras estás meditando en la palabra de Dios. Pues la cosa es que el Señor realmente ministró mi vida con Filipenses 4, 6 al 8, donde dice la palabra de Dios que por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones de parte de Dios, delante de Dios, perdón. En toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo entendí esto, ahí el Señor me mostró qué pasaba con mis pensamientos, cómo yo no debía aceptar todas las cosas que venían a mi mente como si eran inofensivas, habían cosas que eran hostiles, habían cosas que venían para dañarme, habían cosas que venían para robarme la paz, para robarme el gozo. Los gusanos regularmente lo que hacen es que comen la carne, que comen carne, carne podrida. Los gusanos, por ejemplo, dentro de un cuerpo, una carne que está muerta, y eso era lo que estaba pasando. Mi vida espiritual estaba prácticamente en esa condición porque le fallaba constantemente al Señor. Entonces, una de las cosas que, una de las cosas que pasaron es que, después que entendí esto, si usted va al verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Aquí me estaba diciendo que mi forma de pensar debía de ser filtrada a través de este verso que le acabo de leer. Lo que ha llegado a mi mente es puro, es amable, tiene buen nombre, algún tipo de virtud, hay vida, hay algo que aprovecha tu vida espiritual o destruye tu vida espiritual. Lo que estás recibiendo es algo que te mata espiritualmente, como si en tu mente, como si fuera una serpiente venenosa que te mordiera. O es tal vez una piedra que te destruye espiritualmente. Si no es así, si es así, entonces ya yo entendía que simplemente no venían del Señor. Y mi vida espiritual comenzó a cambiar. Comencé a entender de que debía de apartarme del pecado. Y en la medida que yo fui apartándome del pecado, entonces fui recuperando fuerzas. Fui recuperando fuerzas. Era posible permanecer más tiempo sin fallar, obviamente sin fallarle, y también en paz. De ahí en adelante pude crecer en el Señor. Hubieron muchísimas cosas que comenzaron a pasar. Otra palabra que realmente me impactó bastante fue en Josué capítulo 1, donde ya el Señor le hablaba y le decía a Josué, pues acerca pues de la encomienda que le tocaba de repartir la tierra prometida a Israel, como el Señor lo había prometido antes. Y este muchacho tenía pues ese compromiso. Y hubo algo que él le dijo acá: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las cosas no me estaban saliendo bien
en esa etapa de mi vida. Todas las cosas que iniciaban, habían planes que parecían perfectos, pero al final terminaban fracasando. No terminaban bien. Recuerdo también que llegaron ocasiones donde hubieron algunas cosas que llegué a tomar, a emprender, y cuando las tomaba comenzaba a dedicarle más tiempo a esas cosas que a mi vida para con el Señor, como si de repente las cosas de este mundo tuvieran más interés, tuvieran más valor para mí. Y eso fue algo que realmente impactó muy negativamente en mi vida. Pienso que también fue una de las causas por la cual muchos de esos proyectos también fracasaron, porque yo las tenía por encima de Dios. Como, o sea, realmente Dios debe de convertirse, amado, en la cosa más importante en nuestras vidas. Realmente en nuestro deleite debemos de deleitarnos en el Señor. Vemos aquí que el Señor exhortaba a Josué a no apartarse. Si él quería que las cosas le salieran bien en esta encomienda que él había puesto en sus manos, él no podía apartarse de la palabra que Dios había dado a Moisés. Era de allí donde Josué iba a adquirir la dirección de Dios, la inteligencia, la sabiduría para poder tomar decisiones. Y además de esto, de esta palabra, él iba a encontrar alimento, él iba a encontrar aliento, él iba a encontrar consolación, él se iba a acordar de las promesas de Dios y de todas las cosas que el Señor había hecho en la vida de Moisés y a través de ellos para que él cobrara aliento y pudiera permanecer firme en lo que el Señor le había encomendado y hacer las cosas bien. Y esta misma palabra que Dios le decía le estaba haciendo ahí mismo una promesa de prosperidad. Las cosas van a prosperar. Lo que te mando va a salir bien, pero es necesario que te esfuerces, que saques de tu tiempo para tú meditar en la palabra de Dios, que saques de tu tiempo, que te esfuerces en buscar la presencia de Dios, en buscar el rostro de Dios, amado, que te esfuerces orando, amado, para que tú puedas, que las cosas te puedan salir bien, así como el Señor lo ha prometido. No es para que el Señor no te ha llamado para que las cosas te salgan mal, sino para que las cosas, amado, te salgan bien. Pero hay una parte que a nosotros como cristianos realmente nos corresponde. Y era esa parte donde yo estaba mal. Y aquí vemos cómo el Señor manda a Josué a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Yo tenía que desde ahí en adelante comenzar a ver la palabra de esta manera. Yo tenía que meditar en la palabra de Dios. Tenía que pensar profundamente en la palabra de Dios porque Dios me hablaría a través de su palabra para que las cosas comenzaran a salirme bien. Otro, otra cita bíblica, y esta fue la tercera, fueron estas tres que me impactó bastante. Era el Salmo número 1, donde dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no anduvo en un grupo de personas que estaban haciendo cosas malas, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí comienza a hablar también acerca de esta prosperidad para que las cosas que están saliendo mal comiencen a salir bien. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Yo no entendía sobre por qué me estaban pasando todos esos dolores. Estaba pasando todos esos dolores y al final, imagínense, yo había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero la realidad es que al yo mismo tener puertas abiertas en mi vida, al mismo tiempo al yo aceptar todas las sugerencias del malo, yo realmente tenía puertas abiertas
al tormento que ocasionaban los mismos demonios, o sea, los espíritus malos venían para atormentarme. Pero por otro lado también estaba pasando lo que era la disciplina del Señor, lo que no han leído, Hebreos 12, creo que está a partir del del verso 5 en adelante, acerca de la disciplina del Señor, donde él dice que él al que él ama lo disciplina y azota a todo aquel que él toma por hijo. Una lectura bíblica, amado, también que usted puede leer, con la cual me identifico muchísimo en ese proceso por el cual yo estaba pasando. Es en Lamentaciones, capítulo 3. Es un capítulo largo, pero léalo. Lo que le quiero decir, amado, es que si usted está pasando por momentos dolorosos en su relación con Dios, por favor, usted verifique, mire respecto a su vida y asegúrese de que esté andando en integridad delante de Dios, porque este puede ser un motivo importante, puede ser un motivo o la razón por la cual los dolores pueden estar llegando. Esto ocurre en muchos casos. Ese era mi caso. No quiero decir que todas las pruebas y todas las aflicciones que usted pueda padecer precisamente tengan que ver con eso, pero sí podría ser. O sea, que verifique bien en ese lado de su vida. Siempre medite sobre sus pensamientos. Procuren que sean puros delante del Señor, que sean agradables delante del Señor, que no haya ningún tipo de malicia, que no haya ningún tipo de inmundicia ni nada de eso. Te puede poner esas cosas en práctica, perdón, y mire cómo le va. Mire cómo es su vida espiritual a partir de ahí. Porque no hay nada que ocurra sin un motivo. También pueden venir a veces situaciones a su vida con el propósito de que usted crezca en el Señor, cuando el Señor está buscando de que usted ya alcance otro nivel en cuanto a lo espiritual, que ya está bueno tal vez de estar sentado, que ya el Señor lo que está pensando es en usted como un instrumento para predicar su palabra o para participar en algún ministerio, todo lo demás, y por lo tanto se requiere en ese ministerio, haciendo esa labor, que usted tenga otro tipo de actitud, que tenga un mayor compromiso espiritual también. Y por lo tanto a veces el Señor permite esos dolores y esos desiertos espirituales, en lo cual usted, para poder llenar su corazón, tiene que meterse más tiempo de oración, tiene que meterse más tiempo de lectura bíblica, tiene que meterse más tiempo meditando en la palabra del Señor, amado. Y eso al fin y al cabo termina siendo que después que ese proceso, ese desierto termine, usted se quede con ese hábito, y ya va a llegar el momento que usted va a estar pasando por ese problema y usted va a estar en paz, va a estar tranquilo, y más adelante van a venir algunas pequeñas situaciones también, y a veces otras grandes, que usted se va a acordar de ese desierto y ese problema por el cual usted pasó, y usted va a estar en paz, va a estar tranquilo, porque a través de ese desierto tuvo una experiencia personal para con el Señor. El Señor mismo permitió el desierto, pero Él también proveyó de las soluciones para cada necesidad mientras usted estaba allí pasando en esa situación. Lo que Dios está buscando, amado, es que usted le conozca. Él quiere tener una relación personal y íntima para con usted. Acordémonos, amado, que el pueblo de Israel fue sacado al desierto. La orden que el Señor mandó a Faraón a través de Moisés es que dejara ir a su pueblo para que le hicieran fiesta al Señor en el desierto. Para que nosotros podamos hacerle fiesta al Señor en el desierto, es necesario, amado, que estemos gozosos, y no podemos estar gozosos si en medio de la adversidad no nos rendimos a Cristo. Es rendidos a Cristo cuando su poder, el poder de Dios, amado, se va a manifestar más poderosamente en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía que él se gozaba en las debilidades, en las tribulaciones, en las afrentas. ¿Por qué?
porque cuando él era débil, era fuerte. O sea, esas situaciones difíciles que querían llegar a su corazón, él las enfrentaba siendo débil a los mandamientos de Dios, débil en el sentido de que él se rendía ante los mandamientos de Dios y por lo tanto el Señor guardaba su corazón, así como leímos en Filipenses 4 del 6 al 8, donde decía que por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es ser débil delante del Señor, eso es rendirse delante del Señor. Y el Señor guarda, amado, sus hijos, Él guarda sus corazones. Israel en el desierto, esos que salieron de la tierra prometida, no pudieron pasar, producto de sus pecados, perecieron allí en el desierto porque 10 veces tentaron al Señor y el mismo Señor juró que no entrarían en su reposo. Lo que el Señor está esperando, amados, de nosotros es que le seamos fieles en medio de la prueba, amados. Nosotros cantemos alabanza, que cuando vengan los problemas, hermanos, nosotros no nos sentemos en el camino como un soldado que porque vio que el enemigo era demasiado grande, de repente se sentó y olvidó las instrucciones que le habían dado. No, amados, sigamos esas instrucciones todavía y esperemos, creamos en nuestro Dios, que Él es poderoso, amado, poderoso es el Señor y no hay nada imposible para Él. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y las pruebas, los ataques que a veces pasamos es para un mayor y excelente peso de gloria en nuestras vidas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Yo no sé, amado, si usted puede confiar en el Señor. Yo no sé si usted puede entregar esa carga, ese proceso que usted está pasando, ese futuro suyo, ese familiar suyo, ese trabajo suyo. Yo no sé si usted lo puede entregar al Señor. Él mismo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados, acerquémonos al Señor. Y como Él dijo, que dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él está esperando que nosotros nos acerquemos más para él acercarse también más a nosotros, para hacernos bien, para enseñarnos que la vida del creyente no es una vida aburrida. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, pero es necesario, amado, que nosotros nos rindamos al Señor. Ríndase al Señor. Resista todos esos malos pensamientos. Vence en oración esos malos deseos que le están impulsando a hacer lo que no es agradable al Señor. Y manténgase firme cada día alimentándose de la palabra de Dios, cada día creciendo más en el Señor, y usted va a ver su gloria. Usted va a ver su gloria, usted va a ver su poder, su mano obrar en cosas que usted jamás imaginó. Acuérdese que al Señor le gusta que la gente sea fiel. Fiel como Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios y fue aquel hombre que Él utilizó para sacar a todo aquel pueblo de Egipto. El Señor le dio una seguridad, le dio un poder, amado, a aquel hombre que fue y desafió al hombre más poderoso en ese momento por todo ese lugar.
y Dios lo libró. Moisés no fue con un ejército, sino que fue para con el Señor. Y así van a ser muchas decisiones, amado. Cuando usted se ponga para con el Señor, ya no va a haber duda. Ya no va a haber desaliento, ya no va a haber desánimo en su vida, va a haber poder, va a haber seguridad. Amado, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Así que no proveamos para la carne, como dijo el apóstol Pablo. No proveamos para la carne. Andemos, amados, en el Espíritu, y el Señor tendrá cuidado de nosotros. Sí, amados, en aquellas cosas que usted cree imposibles, el Señor va a poner un cerco de protección alrededor suyo, y va a quitar ese cerco que por donde quiera que usted intenta salir le hiere y le lastima. Amados, confíe en el Señor, descanse en los brazos de aquel que le ama, aquel que dio hasta su vida en la cruz del Calvario para que usted fuera redimido, para que usted fuera levantado, para que usted pueda disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Diga, amado, en toda situación que usted esté pasando, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Padre, quita de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Diga al Señor: Padre mío, yo voy a esperar en ti con paciencia, pero no voy a hacer lo indebido para saciar mis necesidades. Yo voy a esperar en ti. Yo voy a recibir las promesas que están en tu palabra y las voy a creer como verdaderas. Se van a cumplir en mi vida. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que creen sin haber visto. Hoy el que estaba adolorido testifica de paz, testifica de plenitud de gozo, testifica acerca del conocimiento que el Señor me ha dado durante todo este tiempo. Testifico acerca de su compañía en muchísimos, incontables momentos. El Señor ha estado ahí. Cuántas oraciones han sido contestadas. Cuántas veces Él ha consolado, amados, mi corazón. Y es por eso que en este día yo quiero compartir con ustedes este testimonio, porque sé que hay muchas personas, amados, hay muchísimas personas que están sufriendo en este momento, que no están disfrutando de su relación con Dios, que no saben lo que está pasando, lo que están pasando, y puede ser que estén pasando justamente por la misma situación que yo estaba pasando. Amados, procuremos orar siempre. Procuremos leer siempre la palabra de Dios. Procuremos andar en santidad delante del Señor. Y Él cuidará su corazón. Y Él mantendrá su corazón en paz. Acuérdese siempre que no todo lo que viene a su mente es su amigo. Usted tiene que leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, para que usted pueda filtrar en lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada. Todos tenemos más o menos una idea, en cierto sentido, de cosas que al Señor le pueden agradar o no. Así que mantengámonos dentro de la voluntad de Dios. No solo por llegar a una iglesia, sino que en todo lugar donde estemos, donde los ojos de Dios nos miran, nosotros podamos serles fieles al Señor para que podamos ver su gloria. Así que, amados, Dios les bendiga. Y espero que este testimonio, esta pequeñísima, esta exhortación le haya sido de ayuda y que sea de bendición para su vida. Que Dios les bendiga.